Hoy compartiré un mensaje titulado Rebeca consiente. Hay una anécdota que los pastores solían citar con frecuencia en sus sermones. Es lo que se conoce como un humor tradicional cristiano, que solo los cristianos pueden entender. Se dice que un día, un hombre de la ciudad quedó maravillado al ver una granja hermosamente cuidada. Y le dijo al granjero: «Vaya, ha creado una granja tan hermosa trabajando junto a Dios». Entonces el granjero respondió sonriendo: «Así es gracias a Dios. Pero señor, ojalá hubiera visto el estado de este campo cuando Dios estaba solo. Parece que nadie lo entiende bien. Lo que quiere decir es que antes de que él cultivara la granja, cuando Dios estaba solo, esto era un desastre. Dijo que aunque Dios proveyera la lluvia y el sol, antes de que él, el granjero, llegara, esta granja era un desastre, y si él no hubiera sembrado las semillas, deshiervado y cuidado la granja, no estaría aquí en su hermosa forma actual». Aunque es una broma, nos hace reflexionar bastante a los creyentes. Todos hablan de la gracia de Dios y confiesan: «Esto es obra de Dios», pero por dentro, a veces piensan si la sola gracia de Dios hubiera sido suficiente. Piensan con soberbia: «Si yo no hubiera estado, si no me hubiera dedicado, ¿habría tenido éxito el trabajo?». Si ampliamos un poco más este problema y lo abordamos teológicamente, puede llevarnos a esta pregunta: en nuestra salvación o en nuestra vida diaria, ¿cuál es la participación de Dios y cuál es mi participación como ser humano? ¿Es todo simplemente obra de Dios, o hay una parte en la que las personas contribuyen? El pasaje de hoy puede leerse desde esa perspectiva. Todo el capítulo 24 de Génesis es la historia del matrimonio de Isaac. Es una de las historias de amor más famosas registradas en la Biblia. Si la historia del matrimonio de Jacob tiene un aire competitivo y de lucha, la del matrimonio de Isaac es una historia que transcurre sin mayores conflictos ni grandes tensiones. Esta fluidez ya está registrada en el capítulo 24. Leamos juntos el versículo 12. Génesis 24, 12. Y dijo: «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham». Cuando era joven, las hermanas mayores de la iglesia solían cantar un himno. Se titulaba «Dame a ese hermano». Las hermanas que habían esperado mucho tiempo para casarse con un hermano de fe, y se les había hecho un poco tarde, cantaban este himno con gran anhelo. Pero no siempre cantaban este himno con tanta desesperación desde el principio. Cuando eran más jóvenes, solían elevar con elegancia la oración del siervo de Abraham del pasaje que acabamos de leer. Oraban diciendo: «Oh Jehová, te ruego que me concedas un buen encuentro con mi cónyuge y me muestres tu gracia». Y luego añadían condiciones como que debía medir más de cierta altura, parecerse a un actor famoso, etc. Con el tiempo, volvían en sí y oraban con lágrimas en los ojos: «Dame a ese hermano». ¿Será ese hermano? Dame al hermano que me prometiste en aquel día. De todos modos, la forma en que Isaac y Rebeca se encuentran es el tipo de encuentro que la mayoría de los cristianos anhelan pensando: «Ojalá yo también me casara así», o «Ojalá yo también conociera a mi cónyuge así», porque encontraron a su cónyuge sin problemas y llegaron al matrimonio en paz. Pero en esta historia del matrimonio de Isaac y Rebeca, ¿fue todo realmente tan fácil y pacífico? ¿Pudieron Isaac y Rebeca formar una nueva familia tan tranquilamente, sin ningún conflicto o tensión? No. Esta historia también contiene grandes tensiones y dilemas. Al leer el pasaje, uno tiene la sensación de ver un cisne en un lago. Por fuera, el cisne que flota en el lago parece muy elegante y tranquilo, pero bajo la superficie se pueden ver sus patas agitándose sin cesar. El matrimonio de Isaac es como este cisne en el lago. Por fuera, no podría ser más tranquilo ni más pacífico, pero si miramos más de cerca, podemos sentir la tensión y el conflicto de varias personas, una atmósfera precaria. Primero, el conflicto interno de Abraham. Leamos juntos Génesis 24, versículos 3 y 4. 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham toma una decisión, y llama a su siervo. Le ordena: «No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito». Le dice que vaya a su tierra natal, a su parentela, y traiga una esposa para su hijo Isaac.
Esta es una decisión que implica una gran incomodidad. Es la decisión de no casar a su hijo con la hija de cualquiera que viva cerca por conveniencia. Es la decisión de casarlo con la hija de una persona apartada, con la misma cultura y tradición, aunque sea incómodo y un poco más complicado. Había una razón por la que Abraham tomó esta decisión. Fue por las experiencias que tuvo antes del nacimiento de Isaac. Abraham tuvo la experiencia de tener un hijo con su sierva Agar, en lugar de Sara, que no podía tener hijos. Por voluntad propia y ajena, Abraham tuvo un hijo, Ismael, de su sierva. Pero, ¿se agradó Dios de esto? A Dios le disgustó mucho este hecho. Dios no dijo, un hijo es un hijo. Dios dijo claramente que debía ser un hijo nacido de Sara. Así Abraham experimentó que no solo el hijo era importante, sino que la esposa, la madre del niño, también era muy importante para Dios. Abraham ya había experimentado una vez antes esta severidad de Dios. Por eso, esta vez, aplica esa severidad a la esposa de su hijo Isaac. En realidad, habría sido mucho más fácil encontrar una esposa para Isaac entre los cananeos de los alrededores. No solo por la distancia, sino porque Abraham parecía casi establecido en la región de Canaán. En ese caso, debía mantener buenas relaciones con las naciones y tribus vecinas. Desde la antigüedad, para establecer buenas relaciones, no hay mejor método que el matrimonio. Casarse con la gente de esa tribu o de esa nación es la mejor manera de establecer una buena relación. Hay dos maneras de convertirse en familia. Una es por nacimiento y la otra por matrimonio. No podemos elegir nacer, pero podemos elegir casarnos. Si se casaba con las tribus cananeas de los alrededores, convirtiéndose en familia en lugar de extranjero, habría mucho que ganar y disfrutar. Probablemente, Abraham podría haber vivido una vida más segura y pacífica. Pero Abraham no elige ese camino. Basado en la experiencia de sus días pasados, la experiencia de que la esposa, la madre del niño, también es importante, Abraham elige la incomodidad de vivir separado de Canaán en lugar de la estabilidad de vivir mezclado con ellos. Voluntariamente caminó por el camino estrecho y solitario, no por el camino fácil y ancho. Hermanos, este conflicto es algo que experimentamos a menudo en nuestras vidas. Siempre nos rodean la tentación y el conflicto de pensar si no sería mejor vivir de una manera más fácil y ligera, en lugar de elegir una vida apartada, complicada y engorrosa. Amados hermanos, les bendigo en el nombre del Señor para que, como Abraham, elijan el camino estrecho y solitario, no el camino fácil y ancho. Segundo, el conflicto interno del siervo. Abraham llamó a su siervo más confiable y le ordenó que trajera una esposa para Isaac. En todo el capítulo 24, el nombre de este siervo no se registra ni una sola vez. Sin embargo, por el contenido de los pasajes anteriores, se especula que podría ser Eliezer de Damasco, quien incluso fue mencionado como posible heredero. De todos modos, el siervo aceptó el encargo de su amo. Este encargo era un viaje arduo de cientos de kilómetros de ida y vuelta. Era un asunto bastante grande e importante para ser llamado un simple recado. Este trabajo no solo era difícil y arduo, sino que también debió de presentarse como una gran tentación para este siervo. Leamos juntos el versículo 10. Génesis 24, 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Un viaje de cientos de kilómetros de ida y vuelta, una misión difícil que no se sabía si podría cumplir, y además, para el siervo, se añadía esta tentación. El versículo 10 describe lo que el siervo se llevó: 10 camellos de su amo y todos los bienes de su amo. Abraham hizo que el siervo llevara regalos de un valor incalculable. Probablemente era para la dote matrimonial. El problema es que estos regalos y tesoros estaban en manos del siervo, y tenía que recorrer cientos de kilómetros por un camino desolado. Aquí es donde probablemente surgieron muchas tentaciones para el siervo. Un siervo es alguien que no tiene posesiones. Pero ahora, en este trabajo, la posesión se ha vuelto posible. Si cerraba los ojos por un momento y cambiaba un poco de parecer, si en lugar de ir en la dirección que su amo deseaba, iba en otra dirección, a un lugar más lejano, y no regresaba, era la oportunidad de oro para que todas estas cosas, especialmente todos los bienes de su amo, se convirtieran en su propiedad. Quizás era una oportunidad que no volvería a presentarse en toda su vida. En una palabra, era la oportunidad de que el siervo se convirtiera en amo.
Ante esta oportunidad, ¿cómo actúa el siervo? Actúa de esta manera. Leamos juntos los versículos 34 al 36. 34. Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham. 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi amo, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. El siervo, en medio de esa situación de tentación, se presenta con precisión. Yo soy criado de Abraham. Así, explica que él mismo es propiedad de Abraham, y que todas las posesiones de su amo Abraham son un regalo de Dios. De esa manera, el siervo vence la tentación de convertirse en amo, la tentación de poseer. Hermanos, esta tentación que experimentó el siervo, la tentación de querer ser el amo, tampoco nos es ajena. Les bendigo en el nombre del Señor para que confiesen: soy siervo de Dios. Todas estas posesiones, todo lo que tengo, me lo ha dado Dios. Finalmente, el conflicto interno de Rebeca. Su elección es la decisión más importante de toda la historia y constituye su clímax. Al oír al siervo decir que llevaría a Rebeca a Isaac, su hermano Labán y su padre Betuel aceptaron al principio sin mucha vacilación. Sin embargo, después de una noche, los dos hombres dudan de su decisión y posponen la respuesta, diciendo que Rebeca misma responderá. Leamos juntos los versículos 57 y 58 de nuestro pasaje. 57. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. 58. Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Rebeca responde: sí, iré. Aunque respondió con prontitud, en realidad, no debe haber estado exenta de conflictos internos, porque esto significaba una separación de por vida de sus padres y hermanos. Incluso hoy en día, ir a casarse o mudarse a un lugar desconocido a cientos de kilómetros de distancia no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Sin embargo, Rebeca decide seguir al siervo de Abraham. No sabemos con qué corazón tomó esta decisión. Sin embargo, hay un pasaje bíblico que nos permite vislumbrar sus pensamientos sobre el matrimonio. Se encuentra más adelante, en Génesis 26, versículos 34 a 35. Leámoslo juntos mirando la pantalla. 34 pita cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith hija de Beeri Eteo, y a Basemat hija de Elón Eteo. 35 y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora Isaac y Rebeca están afligidos. ¿Por qué? Precisamente por el matrimonio de su hijo. Isaac y Rebeca estaban afligidos por las esposas que Esaú había tomado, es decir, por un matrimonio equivocado. Esaú se casó con mujeres hititas, es decir, cananeas. Esta acción de Esaú fue una decisión y un valor opuestos a la decisión de Abraham de enviar un siervo por la esposa de Isaac, y a la decisión de Rebeca de dejar a sus padres y hermanos para emprender un largo viaje. En lugar de lo fácil y cómodo, Abraham y Rebeca tomaron una decisión difícil pero correcta y buena para establecer una familia de fe, una familia apartada. Este era también el sentir de Rebeca. En el corazón de Rebeca, que emprendió ese largo viaje para casarse con un hombre cuyo rostro no conocía, ya estaba el corazón de Abraham, ese corazón apartado que buscaba una esposa distinguida para Isaac. Amados hermanos, como ven, el pasaje de hoy contiene las decisiones y las determinaciones de fe de varias personas. Para lograr un objetivo, no tomaron decisiones a la ligera, sino con prudencia, y no escatimaron esfuerzos, trabajo ni sacrificios para llevar a cabo esa decisión. Y obtuvieron el mejor resultado. Abraham, su siervo, y Rebeca, para continuar el proceso de fe y el linaje de la salvación, se mantuvieron firmes en su posición de fe y en su lugar en medio de tensiones, conflictos, dilemas y tentaciones. Pero, hermanos, ¿se logró esto realmente solo por el esfuerzo humano? ¿Se logró solo por el sacrificio, la dedicación y la fe de estas tres personas que vencieron la tentación? En realidad, no es así. Como en la anécdota que conté al principio, la granja no la levantó el granjero solo. Si una inundación la hubiera arrasado, ¿qué habría sido de esa granja? Si no hubiera llovido, ¿habrían podido crecer las plantas de esa granja? Aunque el granjero se esforzara, aunque trabajara sin dormir y sin comer, la granja no podría haberse cultivado tan hermosamente con una sola inundación o una larga sequía. Lo mismo ocurre con los acontecimientos del pasaje de hoy.
Dios se agradó de las decisiones de las personas. Cuando los corazones de las personas se unieron al de Dios, Él hizo que todo transcurriera sin problemas. Que Dios es quien lo hizo todo fácil es el tema del pasaje de hoy. El hecho de que el siervo de Abraham pudiera llegar a su destino sin perderse en un camino que nunca había recorrido. Que la primera mujer que encontró al llegar a la ciudad fuera nada menos que Rebeca. Que Rebeca pudiera actuar exactamente como el siervo había orado. Que esa Rebeca fuera la hija de Betuel, sobrino de Nacor, hermano de Abraham. Nada de esto ocurrió por casualidad. Y tampoco es algo que pueda lograrse con el esfuerzo humano. Es posible porque Dios preparó todo y lo llevó a cabo tal cual. Aunque el hombre decidió y actuó según esa decisión, todas estas cosas son obra de Dios. Y Él hace que las personas participen en esta obra de Dios. Les permite disfrutar de la alegría de llevar a cabo juntos la historia de Dios. Amados hermanos, les bendigo en el nombre del Señor para que tengan una vida así de fluida, una vida en la que Dios guíe todos sus asuntos sin contratiempos. Pero hay algo que debemos recordar. ¿Qué es una vida fluida? Encontrar un cónyuge sin problemas, casarse sin problemas, obtener lo que se desea sin problemas y caminar por la vida sin problemas, eso por sí solo no es la vida fluida que Dios desea. La verdadera vida fluida de la que habla el pasaje de hoy es esta. Una vida en la que uno se esfuerza por no vivir dejándose llevar por la corriente, soportando las pérdidas y desventajas que ello conlleva, y al tomar la decisión de remontar la corriente, experimenta que es Dios quien lleva a cabo la obra. Una vida que experimenta a Dios, esa es la verdadera vida fluida. Lo más importante es que cuando uno se esfuerza por estar del lado de Dios, Dios reconoce ese corazón, y uno experimenta y se da cuenta de la guía de Dios, de su guía meticulosa. Y así finalmente llega a confesar: no he hecho nada de esto, todo es obra de Dios. La verdadera vida fluida es una vida que se vive con esta confesión. Sin decisión no se puede entender. Si uno vive dejándose llevar por la corriente, no se puede experimentar. Si no se decide firmemente a no vivir dejándose llevar por la corriente, no se puede entender en absoluto a ese Dios, el Dios que hace nuestra vida fluida y próspera, el Dios que interviene y nos guía de manera asombrosa. Amados hermanos, no debemos vivir simplemente una vida fácil, sino una vida que Dios hace fácil. No debemos vivir simplemente una vida próspera, sino una vida que Dios hace próspera. Y debemos vivir una vida que confiesa a ese Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro tiempo, con toda nuestra pasión. Esa confesión debe estar en nuestra vida. Solo así es real. Con una decisión de fe, Dios lo hizo fácil. Dios lo hizo próspero. Les bendigo en el nombre del Señor para que todos vivan una vida de la que siempre fluya naturalmente esta confesión. Una vida de colaboración con el Señor. Una vida de participación en el ministerio al que el Señor nos ha llamado. Pensemos en la palabra que se nos ha dado y oremos juntos. Señor, ayúdanos a vivir una vida de decisión como Abraham, su siervo y Rebeca. Permítenos experimentar tu obra a través de esa decisión. Que nuestra vida sea una vida fluida por tu obra, una vida próspera por tu intervención, y una vida que confiese a ese Dios, el Dios que hizo nuestra vida fluida y próspera. Oremos juntos. Dios de amor, haz que nuestras vidas sean fluidas, haz que nuestras vidas sean prósperas. Pero, Señor, en lugar de una vida fluida sin ti y próspera sin ti, ayúdanos a decidirnos por un camino solitario y difícil contigo, y a través de esa decisión, permítenos experimentar la verdadera prosperidad de Dios, el verdadero fluir que viene de ti. Que todos podamos confesar: todo esto lo has hecho tú, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.